Muy buenos días, un saludo especial desde la Fundación Talleres de Oración y Vida. En esta oportunidad queremos entregarles contenidos sobre la vivencia de la fraternidad tomados del libro de Padre Ignacio Larrañaga, Sube conmigo. Comencemos diciendo que los motivos o fundamentos por los que generalmente los humanos se juntan y conviven son la afectividad, el hogar, la afinidad, la proximidad o los intereses comunes. Y al llegar Jesús pasa por encima de todas estas motivaciones y establece un fundamento absolutamente diferente de los anteriores: el Padre. Aquellos que han experimentado vivamente que Dios es mi Padre, también experimentarán que el prójimo que está a mi lado es mi hermano. Y así se rompen todos los cercos estrechos de la carne y todo queda abierto a la universalidad del Espíritu. El programa es este: controlar todos los ímpetus agresivos que se levantan desde nuestro egoísmo, suavizarlos, transformándolos en energías de amor y relacionarnos unos con otros en forma de apertura, comprensión y acogida. Pero, ¿quién es capaz de derrotar el egoísmo y hacer esta maravillosa transformación? Sabemos que el inconsciente es una fuerza primitiva, salvaje y amenazadora. ¿Quién podría dominarlo? El concilio responde que ya hubo alguien que lo derrotó: Jesucristo. Veamos cómo ocurre en la historia personal de Jesús. Jesús, dejándose llevar por los impulsos de intimidad y ternura para con su Padre, llegó a sentir progresivamente algo inconfundible: que Dios es como un Padre muy querido, que el Padre no es primeramente temor, sino amor, que no es justicia, sino misericordia, que el primer mandamiento no consiste en amar al Padre, sino en dejarse amar por Él. Esa intimidad entre Jesús y el Padre fue avanzando mucho más lejos, y cuando la confianza de Jesús para con su Padre perdió fronteras y controles, un día salió de la boca de Jesús una palabra de máxima emotividad e intimidad: Abba, querido papá. Y ahora sí, Jesús podía salir sobre los caminos y las montañas para comunicar una gran noticia: que el Padre está cerca, nos mira, nos ama, y nos reveló con comparaciones llenas de belleza y emoción. Y al impulso del dinamismo de ese amor, Jesús salía al mundo para tratar a todos como el Padre lo había tratado a Él. Como mi Padre me amó, así yo los he amado a ustedes. Este es el programa que Jesús nos propone. Aquí está la revolución, la novedad profunda y radical del Evangelio. Jesús es su Hijo amado. Nosotros somos sus hijos amados. Entonces, el programa de Jesús se resume en esto: sean como el Padre. El modelo de conducta para el trato mutuo entre las personas es el Padre mismo. Si nosotros amamos al que nos ama, ¿cuál es el mérito? Si queremos convivir tan solo con aquellos que son de nuestro agrado o de nuestra mentalidad, ¿en qué está la novedad? Miremos la lluvia. ¿Acaso el Padre hace discriminación regando los campos de los buenos y dejando áridos los campos de los blasfemos e ingratos? Él no guarda rencor ni toma venganza, devuelve bien por mal. Seamos como Él y seremos
hijos benditos del Padre Celestial. Así como el Padre me amó a mí, de la misma manera yo los amé a ustedes. Ahora hagan ustedes lo mismo entre sí. Bueno, ¿cómo entonces construir la fraternidad o cómo ser fraternos? Podemos decir que la redención de los impulsos, la liberación de las energías y el amor oblativo deben concretarse en las relaciones interpersonales. Son los ligamentos que tejen esa túnica tan sutil de la fraternidad. Pero en la práctica no sucede así. En la vida, estos diferentes campos, en lugar de estar aislados, se invaden con frecuencia, se influyen, se entrecruzan y se condicionan mutuamente. Por ejemplo, amar. Amar es respetar, adaptarse, perdonar, aceptar, comunicar, acoger, dialogar, asumir. Son algunos conceptos a los que estamos llamados si queremos construir un alma fraterna. Veamos entonces cómo amar, no con un amor emotivo, sino oblativo. Comencemos. En primer lugar, amar es respetar. San Francisco de Asís decía, los hermanos deben reverenciarse y honrarse sin murmuración. La actitud primera y elemental en las relaciones interpersonales en un grupo es el respeto. ¿Y qué es respetar? El respeto implica dos actitudes, una interior y otra exterior. Presupone en primer lugar venerar el misterio del hermano como quien venera algo sagrado. Y en segundo lugar implica no meterse con el otro. En su forma negativa se expresa así: no pensar mal, no hablar mal. Y en su forma positiva significa reverencia interior y trato de cortesía. Las personas utilizan una excelente expresión para significar la falta de respeto: meterse. No te metas conmigo. De eso se trata, de meterse o no en el mundo del otro, de no invadir y pisar el terreno sagrado y privativo del otro, no juzgar. El respeto viene desde dentro. Hay que comenzar por redimir las raíces. En un grupo, las emociones hostiles solo pueden apagarse en la proximidad emocional con Jesucristo. Las palabras destructivas son hijas de los sentimientos destructivos. Son estos los que necesitan ser silenciados como homenaje oblativo a Jesús. Las soluciones profundas de los males interpersonales o comunitarios nacen a los pies de Jesucristo. Respetaremos el misterio del otro si nos colocamos en la esfera de la fe y hacemos una transferencia viendo al hermano Jesús en esta persona que está junto a mí. El modo ideal de respetar es el silencio. Hay que comenzar por cultivar entonces un gran respeto mutuo. Es en el corazón donde cada uno tiene que atajar y silenciar la murmuración y ofrecerle a Jesús como un sacrificio oblativo. No pensar mal, no sentir mal, respetar al otro callando en la intimidad. Es el silencio una actitud tan noble y elegante. Siempre podemos respetar las espaldas del ausente, simplemente callando. Uno de los síntomas más seguros de madurez humana es la capacidad de guardar silencio, las confidencias que se reciben o las pequeñas irregularidades humanas que uno pudiera observar. En segundo lugar, amar es
adaptarse. Adaptarse es relacionarse con los demás sin dominar y sin dejarse dominar. Es verdad, es un proceso complejo, es más fácil describir que definir, pero el problema es este. El ser humano tiende a adaptar todas las cosas a sí mismo en lugar de adaptarse él a todo. Si no hacemos una severa autocrítica o si no permitimos que nos critiquen constructivamente, es casi seguro que al morir llegaremos cargando todos los defectos congénitos de nuestra personalidad, habiendo quizás aumentado y crecido en el camino de nuestra vida. Para nuestra desdicha, disponemos de un excelente mecanismo de equipos de defensa para recrearlo todo a nuestra medida. Adaptarse significa dejarnos cuestionar por los demás, y cuando nuestros ángulos de personalidad queden descubiertos a la luz de la corrección fraterna o simplemente de la convivencia diaria, debemos comenzar un lento proceso para suavizar ángulos y controlar compulsiones. Y hay otro problema. ¿Hasta dónde uno tiene que adaptarse? ¿Hasta qué punto uno tiene que ser uno mismo? Una actitud personalista, ¿hasta dónde es afirmación de la individualidad y hasta dónde testarudez? ¿Hasta qué punto estamos racionalizando al decir hay que ser auténtico y en nombre de la autenticidad estamos atropellando a medio mundo? Son los demás o los hermanos del grupo los que van a señalar con sus reacciones más que con sus palabras hasta dónde tengo yo que limar las aristas hirientes de mi personalidad. Vamos a otro punto. Amar es perdonar. El perdón es el don de los dones, como dice la palabra. Ciertamente es el don más difícil de regalar. A raíz de todos los conflictos humanos y fraternos está el problema del perdón. El sentimiento normal como tendencia fundamental de la vida es la benevolencia hacia el otro. No siempre, sin embargo, funciona en nosotros la tendencia ser para otro, sino también a veces surge la inclinación de ser contra otro. Digamos que la agresividad cordial nace casi siempre entre los pliegues de la rivalidad, por las que uno quiere conseguir algo y los otros se lo disputan. La resistencia del otro es entonces el obstáculo para el cumplimiento de mis deseos egoístas y mi emoción agresiva es el medio para anular esa resistencia. Para salvaguardar el prestigio personal y asegurar los intereses propios, tenemos diferentes emociones agresivas para lograrlo. Por ejemplo, el rencor, que es un resentimiento arraigado y tenaz. El resentimiento es diferente de la venganza por los motivos y por la forma. También la envidia. En la envidia existe todo el contenido del resentimiento y además encierra la inclinación a vengarse de los que han sido más afortunados que uno, a pesar de que los tales afortunados no me hayan causado ningún daño. Luego, en los celos, queda perturbado el deseo de tener todo para sí, al observar que el otro es objeto de gran estimación por parte de los demás. Estima que uno la desearía exclusivamente para sí. También la antipatía, que es una tendencia emocional por la que el prójimo es como un polo en el que yo no encuentro resonancia. Esta emoción nace a veces del fondo vital. Estas diferentes emociones agresivas están en cada uno de nosotros en una mezcla combinada. Entonces,
¿Cómo perdonar? Perdonar es extinguir esos sentimientos como quien apaga una llama. Estos sentimientos adversos son cargas de resistencia lanzadas mentalmente contra el prójimo. Las cargas, al ser permanentes, forman una cadena que destruye a los dos individuos. Perdonar es, pues, quebrar esos vínculos y desligarse. ¿Y quién sufre? ¿El que odia o es el que es odiado? ¿Cuántas personas pasan días y noches lanzando mentalmente cargas emocionales agresivas contra una determinada persona? Y esta persona ni siquiera se entera, mientras que el que odia se consume, sombrío y enconado contra el prójimo, y el otro está bailando feliz en la vida, completamente desligado de estos comentarios. La inmensa mayoría de las veces no llegan al interesado los efectos de nuestras emociones destructivas. ¿Odiar es masoquismo? ¿Autodestrucción? No. Insensatez. Odiar es locura. El resentimiento destruye al resentido. Vale la pena perdonar. ¿Para qué sufrir inútilmente? Nunca tendrá paz en cuanto no se decida a perdonar. El día que perdone, sentirá un alivio tan grande que acabará diciendo, valió la pena. Por la experiencia de la vida, sabemos cuánto cuesta perdonar. Sabemos también que para ello, más que para cualquier otra actitud fraterna, necesitamos de Jesús, porque por gusto no se perdona, tampoco por ideas ni por convicciones, ni siquiera por los ideales. Por una persona, sí, y esa persona es el Señor. Y cuando se haya llegado a un encuentro de intimidad con Él, poder decirle, Jesús, entra hasta las raíces más profundas de mi ser, asume mi corazón con sus hostilidades y sustitúyelo por el tuyo. Perdona tú dentro de mí. Quiero sentir lo que tú sentías por esta persona. Quiero perdonar como tú perdonaste a Pedro. Ahora mismo, Jesús. Y van a experimentar cómo Jesús calma aquella agitación hostil y deja en el interior tanta paz que pueden levantarse tranquilamente para ir a conversar con toda naturalidad con el enemigo. Estos prodigios los hace hoy Jesús. Otro punto, veamos. Amar es aceptar. Aceptar es esto. Yo admito con paz que el otro sea tal como es. Aceptar y comprender tienen fronteras comunes y a la hora de la vivencia uno no sabe dónde están los límites correspondientes. El otro es casi siempre un desconocido y por desconocido un incomprendido. Y por incomprendido no es aceptado y surgen conflictos con él. El misterio profundo del hermano está en esto. Sin desearlo él mismo, lo echaron a participar en esta carrera. No puede dejar de participar ni salirse de la carrera. Saldrá de ella no cuando él quiera, sino cuando lo saquen. Frente a este misterio del hermano, se levantan las grandes preguntas. ¿Dónde está la culpabilidad? ¿Por qué rechazarlo como si fuera un monstruo, cuando en realidad es una víctima de las circunstancias? ¿Qué sentido tiene irritarse contra su modo de ser que no escogió? ¿Para qué levantar el muro de la ira si merece ser arropado con el manto de la comprensión?
Si yo, deseándolo vivamente, no puedo agregar 1 centímetro a mi estatura, ¿cuánto menos podré agregar 1 centímetro a la estatura del otro, airándome contra él? Si yo debo aceptarme tal como soy y no tal como quisiera ser, se concluye que debo aceptar al otro, no como a mí me gustaría que él fuera, sino tal como es en realidad él. Aceptar es, pues, salirse de uno mismo, situarse en el lugar del otro, dentro de él, para analizarlo desde él mismo y no desde mi propia perspectiva. Aceptar finalmente significa abrirse al otro en forma de servicio, atención, estima y estímulo. Otro punto. Amar es comunicarse. No decimos comunicar, porque esta forma verbal querría indicar algo así como entregar una cosa, comunicar un temor, una convicción, un criterio. En cambio, comunicarse encierra un sentido más entrañable y personal. Entregar algo que es sustancialmente mío, algo que forma parte esencial de mi ser. Fuimos llamados no para permanecer como si fuéramos un ser acabado y cerrado, sino para superarnos, trascender nuestras propias medidas en comunión con todos los demás. La persona no es un ser para sí ni hacia sí. La persona es, por su naturaleza, tensión y movimiento hacia el otro que vive su propia individualidad. En la medida en que uno se abre y se da, en esa medida es libre y en esa misma medida madura y ama. El destino del hermano, la medida de su madurez, es la entrega de su riqueza interior y al mismo tiempo la participación de la riqueza de los demás. Comunicación no significa conversación, ni intercambio de frases, preguntas y respuestas, ni siquiera significa exactamente diálogo. Antes bien es relación y revelación interpersonal. Hay en la comunicación un amplio juego en el que se cruzan recíprocamente y se incorporan las individualidades. Hay intercomunicación de conciencias por las que el otro vive en sí y conmigo, y yo vivo en él y con él. Estamos dispuestos a acoger al otro, pero con tal de mantenerlo a cierta distancia, porque resulta doloroso entregar la propia intimidad. Cuesta rasgar el velo de nuestro propio misterio, porque nos sentimos como propietarios de nosotros mismos. Tenemos miedo porque si nos abrimos es como si perdiéramos lo más sagrado y secreto de nuestra persona. Jesús llama amigos a sus discípulos precisamente porque rasgó ante ellos el velo de su intimidad y les comunicó los secretos que le había entregado el Padre. También podríamos sentir un oscuro temor de que los otros puedan descubrir en mí zonas inexploradas y tenemos miedo a lo desconocido. En una palabra, la comunicación es una aventura y exige coraje. Solamente con mucho amor uno se puede abrir, pero el hecho de abrirse a los demás fortalece la personalidad y aumenta la capacidad de amor. Veamos otra forma de amar, acoger.
El significado del verbo acoger podemos indicarlo con diferentes expresiones. Yo hago un lugar dentro de mí para que el otro lo ocupe. Acoger es permitir al otro la entrada en mi recinto interior. Acoger es recoger al otro en mi interior con brazos de cariño. A la hora de vivir el amor fraterno, acoger es la cima más alta y la más difícil. El misterio del amor se resume en el juego sobre estos dos polos, apertura y acogida. La acogida presupone, pues, la apertura. Presupone también el perdón, respeto y aceptación. Es necesario abrir primeramente las puertas de la intimidad, franquear el paso al otro para que entre en el recinto secreto de mi interioridad. La comunión es un movimiento oscilante de dar y recibir, abriendo las puertas interiores de los unos a los otros. El efecto inmediato es la confianza, un fenómeno bien difícil de describir, casi imposible de definir y muy fácil de sentir. Y el fruto es el gozo, signo inequívoco de la presencia de una real fraternidad. Vamos a otro punto. Amar es dialogar. Se trata de buscar la verdad entre dos personas o en un grupo. Cada persona contempla las cosas desde la perspectiva propia. Cada uno capta y participa de las cosas y de los sucesos de una manera original y diferente. Por eso mismo nuestra percepción personal es necesariamente parcial y nos enriquecemos con la percepción también limitada de los demás. Captamos la verdad de forma necesariamente incompleta debido a la condición humana limitada, debido a la relatividad e historicidad humanas. Yo necesito de la percepción, de la visión perceptiva del otro. El otro también necesita de mi percepción. Y aquí está la necesidad y el fundamento del diálogo. Nos complementamos y tenemos para dar y necesitamos recibir. Complementariedad significa eso. Yo tengo algo que tú no tienes y viceversa. Todo diálogo se desarrolla sobre diferencias. Es necesario que tú seas tú mismo y yo sea yo mismo, cada uno con su total identidad consigo mismo. El diálogo exige entonces, en primer lugar, una gran sinceridad. Es inevitable, en forma natural, cierta tensión en el diálogo. Tengo que esforzarme sin compulsión por seguir siendo yo mismo, sin dejarme absorber, pero al mismo tiempo debo admitir y hacer mío todo cuanto de bueno existe en el otro. Y al mismo tiempo, de mi parte, tengo que abrirme hacia los otros para ofrecer mi verdad y mi riqueza, teniendo sumo cuidado de no invadir ni anular a nadie. Como se ve, el diálogo y la comunicación avanzan en su proceso de maduración por un camino de conflictos, que son el precio de la madurez. Otro punto. Amar es asumir a la persona difícil. Asumir significa tomar y tratar con comprensión, cariño y estímulo al difícil. Decimos difícil por no decir enferma. Hay enfermos en diferentes grados y diferentes patologías. Más aún, todos nosotros somos difíciles por momentos. Basta recordar la propia historia o mirar alrededor y comprobaremos que también las personas de mayor madurez pasan por situaciones de crisis. En emergencias
aún los sujetos más equilibrados pueden tener reacciones compulsivas o infantiles. La mejor medicina, el amor. Francisco de Asís recomienda controlar los nervios y tratar a los enfermos con pétalos de rosa, pensando que tocan heridas dolientes, y usar expresiones impregnadas de tanta cortesía y humildad que los rebeldes se sientan como señores. ¿Es como pedir demasiado? No siempre los responsables conseguirán tal dominio de nervios para envolver al sujeto incorrecto en una atmósfera de paz. San Francisco, después de ver tantos casos y cosas, llegó a la conclusión final de que en este mundo lo único que redime a los rebeldes y enfermos es el amor, ya que justamente son enfermos por carecer de amor. La corrección separa, distancia al que corrige del corregido. El amor, en cambio, asume al enfermo con las dulces manos de la comprensión y el cariño. Recordemos, como saben, ningún mortal vio ni verá un segmento del fulgor de Dios, pero sepamos que si nos amamos unos a otros, Él mismo personalmente habitará en nosotros y nosotros nos convertiremos en brillantes espejos y Dios se hará visible para todos los hombres. Nosotros hemos creído en el amor, porque hemos sentido en nuestra propia carne el amor original del Padre. Sí, nosotros sabemos experimentalmente que Dios es amor, y si nos amamos unos a otros, nuestras raíces permanecerán plantadas en el corazón del Padre y su amor crecerá en nuestro corazón. Que estas enseñanzas que Padre Ignacio nos regala germinen en sus corazones para construir un alma fraterna y así podamos amarnos unos a otros, ya que Él nos amó primero. Muchas gracias.